nivel de Estado, comité ejecutivo, bueno, acá hay muchas cosas que hoy están bastante desmanteladas. Antes de pasar a otro tema que es uno de los temas que queremos presentar, que es el buzones de la vida, me gustaría marcar como referencia, o cualquiera de estos dos casos que tenemos hoy vigentes, el de Agostina Vega en Córdoba, que, bueno, lamentablemente hubo el de Micaela Albornoz, no sé si están al tanto de esta mujer de 32 años de Santa Fe, que se la vio en la terminal de Córdoba, que ya se encontró alguien que usó su tarjeta de débito, de crédito. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, estaba escuchando que la hermana dice que las imágenes que han podido captar, ella ya está cambiada de ropa, que está con ropa de hombre, que le han teñido el pelo. Evidentemente está corriendo un riesgo de trata importante esta señora Micaela Albornoz, y todavía no lo quieren encuadrar en lo que es la posibilidad del delito de trata de personas, si no están haciendo la búsqueda de paradero. O sea, ¿es incompetente o es a propósito lo que se está realizando en Córdoba? Me cuesta pensarlo realmente. Y volviendo al tema de Agostina Vega, eh, que no vamos a repetir lo que hemos visto en los medios, no vamos a repetir lo que dicen las noticias, lo que queremos recalcar y resaltar es el punto original de cuando empezamos esta exposición, de que como es la búsqueda de la acumulación mafiosa de capital, hay un entramado que hay que tratar de cortar, de romper entre las fuerzas de seguridad, personas de la política, personas del poder económico, judicial, que han llevado a que a este detestable desenlace de encontrar a una menor de 14 años no solamente ultrajada, violada, sino descuartizada, desmembrada y tirada como si fuera nada, como si fuera menos de nada. O sea, es increíble poder entender lo que está pasando por dentro de los seres humanos que buscan hacer semejante daño en la, en la, en la con el objetivo de la acumulación de dinero. Después se podrá investigar si es un ajuste de cuentas, después se podrá investigar si estamos hablando de una red nacional o provincial, pero lo que no podemos dejar de señalar que si nosotros no logramos que el Estado tome carta en el asunto y que lo haga de una manera seria, concreta, con la intervención de las organizaciones intermedias, con la intervención de las instituciones religiosas, académicas, con la intervención de los ministerios de Educación, de Salud, es imposible parar lo que estamos pasando como país en esta temática tan dolorosa como es la trata de personas. Esto sería como la primera parte de estas pequeñas herramientas que estamos ofreciendo, en este caso la búsqueda de personas y el alerta Sofía. Si ustedes Rodolfo, ¿puedo trasladarte una pregunta? Sí, Eh, querido. con respecto a hasta hace muy poco, digamos, vos recién dijiste, han desmantelado algunas políticas públicas y algunos programas. Mi pregunta sería, dentro de la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son las cosas que se han desmantelado? Perdón, como no sé mucho el público que tenemos en la reunión, no quería abordar eso porque lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, pero es muy buena la pregunta. Eh, digamos, como para poder dejar un precedente, Argentina, si bien es pionera en la lucha contra la trata, empezando de la ley que nosotros conocemos como Ley Palacio de 1913, el 23 de septiembre de 1913, donde es la primera normativa mundial de lucha contra la trata, empieza a hacer un largo camino en todo lo que son la reparación de derechos, los derechos humanos, etcétera, etcétera, hasta llegar a la ley del 2008 y las modificaciones después del caso de Marita Verón del 2012, donde se quita la figura del consentimiento y se agravan las penas si se tratara de menores de edad, ¿no es cierto? Bueno, a partir de ahí se crean dos organismos que son sumamente esenciales para combatir este delito, que es por un lado el Consejo Federal de Lucha contra la Trata y el Comité Ejecutivo. El Consejo Federal
en la letra muerta, digo letra muerta porque no funciona, tiene un representante de cada uno de los poderes del Estado, poder nacional, o sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tiene un representante de cada Estado miembro, de cada provincia. Cada una de las provincias pone un representante en voluntad de la provincia, que muchas veces es el ministro de Justicia. En el caso de Córdoba, oportunamente fue el Ministerio de la Mujer. Y además de tener un representante en cada una de las provincias, tiene tiene 3 representantes de organizaciones intermedias. O sea, tiene un cuerpo, un volumen de discusión y de posible decisión que lo vuelve un organismo interesante, fuerte, poderoso, pero en la práctica eso no funciona más. En la práctica son un pequeño grupo de amigos que se reúnen por la obligación que le demanda la ley y que no llegan a nada. O sea, nosotros logramos, en la época que estuvimos en el comité, que Argentina volviera a estar dentro de lo que se llama categoría 1, entre los 30 países con más trabajo realizado en combatir el delito de trata. Imagínense que cuando las Naciones Unidas y el Comité Internacional que realiza que son veedores de cuál es la lucha contra la trata, que está integrado por 188 países, que son todos los países miembros de las Naciones Unidas, coloca a Argentina entre los 30 países más prestigiosos. Es una visión internacional muy interesante que tiene 2 aristas que tenemos que tener en claro. Para que Argentina acceda a créditos de algunos países serios, como Suiza, Suecia, Holanda, tiene que tener una lucha contra la trata documentada. Pues todo eso se ha perdido. Y por otro lado, lo que se ha desmantelado es este Consejo Federal de Lucha contra la Trata, que está acá justamente en la filmina que estamos viendo, es quien ordena la creación del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y Asistencia de la Víctima y de la Familia, que tiene como objetivo ese comité ejecutar las órdenes que el Consejo Federal de alguna manera planifica. Ahora, si el Consejo Federal no planifica, ¿qué puede ejecutar el Comité Ejecutivo? En el tiempo que nosotros estuvimos en el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, que fue el periodo del gobierno de Alberto Fernández, pudimos lograr una simbiosis que el Comité Ejecutivo presentaba un plan de trabajo al Consejo Federal sugiriendo que esto fuera lo que se tenía que hacer. Lo aprobaban y se ejecutaba, con la intervención de 5 ministerios, porque no hay ninguna manera más seria de trabajar que entrecruzar la información de los distintos ministerios. De esa manera lograr que cada uno de los ministerios cumpla la parte que tiene que cumplir. Y otra de la bajada que hicimos nosotros a nivel del territorio, no nos olvidemos que antes era una oficinita concentrada de 10 personas en Capital Federal, fue la federación del Comité Ejecutivo poniendo un delegado que, si bien era absolutamente insuficiente y con 0 recursos, por lo menos teníamos una presencia en cada una de las provincias, y desde ese delegado se crearon lo que son las mesas interinstitucionales de lucha contra la trata. En el caso de Córdoba, en el periodo que yo estuve al frente de esa gestión, nosotros hicimos la mesa interinstitucional de la provincia de Córdoba y la de la capital alterna, que era el Río Cuarto. De esa manera se pudo trabajar organizadamente en Córdoba con 38 organismos parte, tanto de gobierno provincial como gobierno nacional, y en Río Cuarto casi 50 organizaciones participaban de la mesa. Te estoy haciendo toda esta referencia a raíz de la pregunta que vos estás haciendo. Se desmantelaron todos los programas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los programas nuestros, que era el Acompañar, que venía del Ministerio de la Mujer, cuando una persona era víctima de trata, no necesitaba trámite alguno, era casi de manera ejecutiva, pero ya no existe más el programa ni no existe más el Ministerio de la Mujer. O sea, lo mismo pasó con casi todos los otros ministerios. Imagínate que nosotros habíamos logrado que a través, por ejemplo, de la CNRT, se hiciera un rastrillaje permanente a través de los inspectores, a través de las distintas empresas de transporte. No subían ningún menor a un colectivo sin la
identificación de que si viajaba con un adulto, ese adulto fuera pariente directo, tuviera documentación respaldatoria. Todo eso no existe más. Nadie controla nada de nada. Logramos que los colectivos, si ustedes han tenido posibilidad de viajar en colectivos de larga distancia, logramos que los colectivos se implementara un sistema de publicidad interna donde en el mismo colectivo, antes de ver las películas, ustedes pudieran ver la propaganda de los riesgos que se corre de las terminales. O sea, que si vos estabas haciendo un tratante, te encontrabas sentado en un colectivo donde estaban indicando de lo que vos estás haciendo en la pantalla. O sea, se hizo un trabajo muy fuerte, muy en el territorio, muy desde abajo hacia arriba, conociendo la realidad del territorio, por eso se podía hacer así, y todo eso se ha desmantelado. Se ha desmantelado. Todavía siguen quedando los mismos afiches que nosotros hicimos en la línea 145, y hay alguna folletería nueva de escaso alcance, con la excusa de que como hoy se maneja toda la red, ¿para qué van a gastar en presupuesto? Siendo que el material impreso es la excusa para ir a las escuelas, para ir a las instituciones, para generar charlas, debates. O sea, nosotros pues, empezamos hablando del grooming en los colegios que no se hablaba, empezamos a hablar de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Digamos, todo eso lamentablemente ya no existe más. Por eso nosotros estamos hablando de estas tres herramientas que son herramientas fundamentales que lo tiene que tener la comunidad, y recién estamos desarrollando la primera, que es el tema de la alerta Sofía. La otra herramienta que queremos comentar, si ustedes me permiten, son estos buzones de la vida, que si bien quien lo quería presentar es un compañero mío que tuvo un percance familiar muy grave, se cayó su mamá, se fracturó la cadera, lo vamos a presentar como para dejar un pantallazo de qué es lo que se viene desde la Fundación Alameda hacia la comunidad, si les parece. Maravilloso, quisiéramos conocer. Bueno, vamos a ver cómo se sale de esta pantalla. Tenés que dejar de compartir. Deja de compartir. Exactamente. Ahora tenés que volver a la flechita. Acá. Este es un proyecto que surge de la Alameda, ¿no es cierto? Sí, no, surge de la Alameda hace varios años con... Ya te lo voy ahí te lo pongo y te voy a comentar. Ahí está. Perdón, ¿ahí lo Ahí lo están viendo? estamos viendo. Bueno, les comento, nosotros antes de estar en el comité ya estábamos pensando cómo hacer para articular lo que después hicimos en el comité como mesa interinstitucional. Lo que funcionó como mesa interinstitucional que tenía base en el gobierno, nosotros ya lo habíamos pensado sin pensar que íbamos a estar en el gobierno para hacerlo desde la sociedad civil. Entonces pensamos en esta herramienta que se llama... perdón, ¿ustedes están viendo completo ahí o están viendo dividido? Estamos viendo tu pantalla de la computadora, Ajá, dice bien. buzón de vida, y en el costado de izquierdo estamos viendo todas Las otras plantillas, sí. lo agrandes un ¿Cómo poquito. era, cómo era para agrandar lo que me dijiste recién? Tenés que ir A los tres puntitos que tenés debajo, donde está toda la llamada del Meet, en los tres puntitos te da la opción de compartir, de agrandar la pantalla. A ver. Mientras tanto, andó contándonos quién fue el que promovió esta propuesta. No, te estaba comentando de que en realidad nosotros lo habíamos pensado antes y había quedado con stand-by. Habíamos tenido una reunión con el Tribunal Superior de Justicia, con Lorenzati, y Lorenzati entendió de que era algo sumamente importante y le dio un visto bueno. Entonces lo empezamos a hacer en Buenos Aires,